Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es David Cova. Soy miembro del Consejo Directivo de la Asociación Española de Directivos en Canarias y tengo el enorme placer esta tarde de presentar y moderar esta nueva edición del foro Nueva Economía, Nueva Empresa que organiza la Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa con la dirección técnica de la Asociación Española de Directivos y de la Fundación FIDE. Como saben, este foro es una iniciativa que ya lleva vigente muchos años, con una intensidad muy importante y sobre todo con una perspectiva de estar siempre volcada en los temas de actualidad, como es el caso del día de hoy, donde vamos a abordar el mercado de la electricidad en España y el escenario energético mundial. Sin duda, la dirección técnica del foro ha tenido un enorme acierto en programar este tipo esta temática, puesto que está de enorme actualidad, y también ha tenido un acierto en proponer a dos personas expertas en el ámbito de la energía en general y del mercado eléctrico en particular, como son Blanca Losada y Carlos Soler. Blanca Losada es presidenta de Fortia Energía, una empresa dedicada al sector energético fundamentalmente en la península ibérica, y Carlos Soler es socio de KPMG, responsable del área de energía y recursos naturales de esta empresa. A ambos, darles las gracias en nombre de la Asociación Española de Directivos y de la Fundación FIDE por estar con nosotros aquí esta tarde. Yo creo que el tiempo de una hora para abordar estos temas es claramente insuficiente. Seguramente el tema para muchas sesiones y para sesiones de mayor intensidad. Así que invito a todas las personas que estén conectadas a que me ayuden en la moderación de esta presentación, que me ayuden haciendo las preguntas que consideren oportunas para, de alguna manera algunos temas poderlos encauzar y que sean del interés de los que están presentes hoy en esta conexión. Yo, si les parece, y con el permiso de Blanca y de Carlos, empiezo a plantear el tema, y es el mercado de la energía en general y el mercado eléctrico en particular. ¿Cuál es la situación actual? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y a dónde vamos? Blanca. Tres preguntas que dan para mucho más que una hora. Bueno, yo antes de nada, muchas gracias. Quiero dar las gracias a AED por organizar este encuentro y a ti, David, por prestarte a moderarlo y además por llevarnos, aunque sea virtualmente, a Canarias. Yo la última vez que estuve allá fue antes de la pandemia, en el 18, y la verdad es que para poder considerar que la tengo superada, yo creo que necesito darme otra vueltecita por Tenerife. O sea que muchas gracias por eso, por acercarnos allá. No lo sé, ¿cómo nos lo repartimos la contestación a todo eso, Carlos? Porque yo creo que da para una hora. No sé, pienso que de alguna manera estamos en una situación a nivel macro en el mundo, en una situación, unas circunstancias donde hemos ido viviendo un cisne negro detrás de otro cisne negro y otro cisne negro. Yo tengo la sensación, cuando miro al año 2019, de qué aburridos vivíamos y la cantidad de cosas que han pasado desde que se inició la pandemia. Y claro, todo esto han sido problemas globales que han afectado a un mundo globalizado y a una economía globalizada y en algo tan sensible y tan sistémico como es la energía. Cuando vino la pandemia, yo me acuerdo que participé, además yo creo que fue contigo, Carlos, en algún debate de aquellos que se organizaron y recuerdo allá por abril del 2020 que teníamos miedo de que el confinamiento pudiera organizar un shock de oferta en el ámbito de la energía. Realmente lo que tuvimos fue un shock de demanda y todo lo que pasó en el año 2020 tuvo que ver con esa falta de consumo y el parón de la actividad. Y luego, cuando se inicia en 2021 toda la recuperación, pues ha sido un fenómeno nuevamente inédito. A nivel mundial paramos la economía, le dimos al botón de parar y luego yo creo que pensamos que le íbamos a dar el botón de arrancar,
y todo iba a retomarse en el punto en el que lo habíamos dejado en marzo de 2020. Y claro, empezaron a pasar cosas propias de un proceso de rearranque de una máquina, empezaron a aparecer los cuellos de botella, apareció de verdad el shock de oferta, aparecieron los problemas logísticos, el desabastecimiento de chips, bueno, lo que los economistas llaman, me enteré después, la curva de Phillips, y los ingenieros a lo mejor vemos como un golpe de ariete, o sea, la tubería empieza a procesar líquido, pero atragantada. Entonces, todo eso yo creo que era un poco la situación que estábamos viendo a lo largo de 2021. A partir del verano se hizo muy manifiesto en términos de energía, que bueno, la actividad económica se recuperó con mucha fuerza, la demanda empezó a crecer y la oferta y la logística tuvieron problemas para seguir esa demanda. Entonces se produjo pues una alza generalizada de los precios de todas las commodities y de las materias primas energéticas en primera instancia. Lo primero, el gas, porque bueno, quizá era lo más líquido en cierto sentido y donde primero se vieron esas tensiones de precio, pero bueno, luego le siguió el carbón, le siguió el petróleo y se produjo una situación de incrementos de precio que, si os acordáis, a la altura de septiembre se decía que era un fenómeno coyuntural propio del rearranque. Claro, era un fenómeno coyuntural o no, pero que podía dejar lesiones estructurales y que reflejaba fragilidades estructurales. Fragilidades estructurales que, visto ahora en retrospectiva, pues también da la sensación de que han sido aprovechadas desde un punto de vista geoestratégico por determinados agentes y en concreto por Rusia. Yo creo que lo que sucedió en los meses del otoño del año pasado se ve ahora con mucha más claridad de lo que se veía en aquel momento, en el sentido de que bueno, se pusieron de manifiesto esas fragilidades estructurales, sobre todo de la Unión Europea, que bueno, la dinámica de crecimiento de precios, de alza de precios y de problemas en la recuperación fue generalizada, pero yo creo que Europa tenía sus propias reverberaciones de esa situación. Y yo casi lo dejo aquí y te dejo la palabra, Carlos. Muy bien, pues muchas gracias, Blanca. Y lo primero, pues agradecer también a la asociación, a David en particular y al Foro Nueva Economía, Nueva Empresa, pues la amable invitación para que estemos esta tarde aquí compartiendo reflexiones de un tema, pues efectivamente tan apasionante, ¿no? Y absolutamente de acuerdo con tu diagnóstico, Blanca. La verdad es que una situación, lo primero, global, marcada por un esquema de funcionamiento de esa recuperación económica, si dejamos atrás el tema de la crisis del COVID, que genera una tensión enorme en los precios de la energía, particularmente en el caso del gas natural, porque la recuperación, y como bien explicabas, de esa demanda pues no es seguida en igualdad de condiciones por la producción, por el aprovisionamiento, por el input de la materia prima. Y eso, como en cualquier mercado, pues lo que genera es una tensión de precios, ¿no? Una tensión que encuentra esa explicación y que luego tiene esos efectos bola de nieve, por decirlo así, que se trasladan al final pues, a los diferentes sectores, a la propia electricidad, al ser el gas la tecnología marginal que marca precios en el mercado eléctrico. Y eso es común. Una de las características fundamentales de lo que estamos viendo es que esto no es una situación de España, no es una situación de Alemania. Tenemos unos mercados eléctricos interconectados que lo que nos hacen es que estas repercusiones globales de los precios de las commodities pues se trasladan a todos los sitios, ¿no? Y el ejemplo, yo diría, más claro de esta situación es lo que podemos observar con el gas en España. El gas en España tiene puntos de entrada y diría que es el país del mundo mejor posicionado para la entrada de gas, con todas las plantas de regasificación que tenemos, la conexión con Francia, aunque es escasa, la conexión que tenemos con el norte de África por Argelia y también Marruecos, es decir, una situación de diversidad que no encontramos en otro sitio. Pero, sin embargo, pues nos vemos económicamente afectados por la situación de los precios a nivel global. Entonces, esto es un mensaje muy importante de ver que lo que está pasando pues no es una cosa de Europa
no es una cosa de Estados Unidos, de Asia-Pacífico, sino que es una situación de globalidad. Y a esa descripción tan genérica, buena y global que hacía Blanca, yo añadiría un atributo más, que todo esto nos pilla en una situación donde los países están planteando, al menos en Europa, políticas energéticas hacia la descarbonización. Es decir, hay una ambición importante, creciente, por tener energías renovables, por unos planes muy ambiciosos, y esto pues viene a ser un elemento, y podremos ir hablando luego más adelante, que afecta notablemente también a todo el proceso. Es decir, oye, esto que está ocurriendo va a ser retraso, va a ser incentivo para el desarrollo de esos planes, cómo va a reaccionar el mercado, cómo está reaccionando ya, qué cosas están pasando, y es un ingrediente que no podemos olvidar, ¿no? Es decir, nos encontramos ese año 2020 con una caída de precios motivada por la demanda y esos planes que están ahí con tremenda ambición para marcar lo que es la cesta energética del futuro, ¿no? Y también lo dejaría aquí, David, como primera reflexión de lo que es. Yo creo que ha sido bastante claro. Es decir, salimos de la pandemia, de un parón de actividad, el sistema de alguna manera colapsa. Es verdad que el desabastecimiento fue generalizado en muchos sectores, pero como ha dicho Blanca, a eso se unen algunas fragilidades que impiden responder al aumento rápido de la demanda con un aumento de la oferta en la misma intensidad. Y en este entorno tan complicado, hacer una previsión de cuándo se estabilizará esta situación, supongo que es complicado. Efectivamente es complicado. Aunque yo creo que se puede hacer una cierta reflexión acerca precisamente de esas especificidades, por un lado, como ha citado Carlos, y por otro, esas ciertas fragilidades o inciertas que podemos tener en los distintos mercados, en los distintos entornos, para intentar tener por lo menos una idea de cuáles pueden ser los fundamentales de lo que ha pasado en el pasado inmediato y de cómo eso puede ir evolucionando en un futuro próximo. Y en ese sentido yo creo que es bueno también mirar los números, porque además los números ayudan a darnos cuenta de lo difícil que es hacer predicciones. Como decía Niels Bohr, dice que difícil es hacer predicciones, especialmente acerca del futuro, si no somos muchas veces ni capaces de explicar el presente. Entonces, simplemente unas cifras, porque yo creo que los números siempre son de mucha utilidad para anclar las ideas en la realidad. Unas cifras de cómo han evolucionado los mercados y la situación de un año a esta parte. Si hace un año me hubieras hecho esta misma pregunta, de qué va a pasar en el próximo año, pues yo seguramente hubiera tirado de los datos de los propios mercados. Yo creo que los mercados son una herramienta fantástica en la medida en que revelan precio, afloran la competencia, son un elemento dinamizador extraordinario. Entonces, en ese sentido, tenemos la suerte de tener mercados energéticos de referencia y muy líquidos. Y bueno, pues si miramos los datos de los mercados, yo esta mañana he tirado de hemeroteca y me he buscado cómo estaba el coste del gas, ya que hablamos de que el gas natural quizá es el elemento que más ha experimentado esa volatilidad, cómo estaba el gas en los distintos mercados de referencia exactamente en abril, a finales de abril de 2021. Entonces, en ese momento, el gas natural cotizaba en Estados Unidos, en el hub de referencia estadounidense, que es el Henry Hub, a unos 8 euros megavatio hora. Cotizaba en Europa, en el mercado holandés, que es el que marca en general el más líquido de toda Europa, el TTF, cotizaba a 22 euros megavatio hora. Y en el mercado asiático, donde se concentra la gran demanda de gas en general, de gas natural y de gas natural licuado, cotizaba también a 22 euros más o menos. Una primera reflexión: el mercado del gas natural tiene o se refleja de una manera un tanto sintética con la regla de los 3 tercios. Aproximadamente un tercio del gas
que se produce en el mundo, en los distintos países, se exporta y el resto se autoconsume. Aproximadamente un tercio de ese comercio se produce en forma de gas natural licuado y aproximadamente un tercio, que se corresponde precisamente con el gas natural licuado, se negocia en los mercados spot y lo otro suele responder a fundamentales de más largo plazo. Y eso tiene una razón física. El gas natural que se traslada a través de tubería, en la medida en que va por unas infraestructuras, tiene un origen y un destino predeterminado a largo plazo por esa infraestructura y, sin embargo, el que se comercia en forma de líquido, en el momento en que algo se pone en el mar, pues el mundo es uno y accede con mayor o menor prima logística a cualquier tipo de mercado. Entonces, claro, cuando empiezan esas tensiones de oferta y demanda, evidentemente donde primero o donde se ve masivamente es desde el punto de vista de la respuesta en el GNL, que es el que tiene flexibilidad y capacidad de moverse por todo el mundo y empieza a bascular entre mercados asiáticos y mercados europeos, básicamente como polo de atracción, y por otro lado eso se refleja inmediatamente en los precios de esos dos hubs de referencia. A todo esto hay que también a lo mejor añadir que Estados Unidos desde hace unos años, como consecuencia de la explotación del gas, del shale gas, mediante procesos de fractura hidráulica, se ha convertido no solo en el mayor consumidor de gas, que ya lo era, sino en el mayor productor y exportador de gas. Entonces, es un player absolutamente de referencia. Claro, eso hace que con todo lo que ha pasado en mitad de ese año, el gas en el mercado americano se ha encarecido, porque es verdad que la demanda mundial ha tirado de esa oferta y ha dado lugar a una subida, pero en estos momentos se está cotizando en torno a 22 euros megavatio hora, que es el precio que tenían los mercados asiáticos y europeos hace un año. Y, en cambio, el mercado asiático ronda estos días los 73, 74 euros megavatio hora y el mercado holandés de referencia ayer estaba marcando por encima de los 100 euros megavatio hora. O sea, se ha multiplicado en el espacio de un año, se ha multiplicado el precio por 5, lo cual refleja, aparte de esas tensiones generales, evidentemente refleja pues, estos problemas de dependencia que tiene sobre todo Europa, en concreto del gas por tubería, en este caso que viene de Rusia. Entonces, ¿cómo puede evolucionar la situación en el futuro? Pues sin duda dependerá, por un lado, del ajuste de la oferta y la demanda en Estados Unidos y en otros países, pero se está produciendo un incremento de capacidad y un incremento de producción de gas muy rápido. El gas americano tiene la ventaja de que por su forma de extraerlo es muy ágil en la respuesta de la producción. No hay más que llegar a hacer más agujeros, por decirlo de una forma muy simplista, y sale más gas. Luego aparecen, evidentemente, otros cuellos de botella en las infraestructuras de licuefacción que tienen que permitir abastecer los buques, pero es muy ágil en la respuesta, muy rápido, y sin duda está reaccionando de una forma rapidísima. La construcción de infraestructuras de licuefacción y de regasificación es un poco más lenta, pero bueno, ahí todavía hay una cierta capacidad remanente. Antes comentaba Carlos que, por ejemplo, España está en una situación en ese sentido muy favorable, porque si pensamos que en Europa hay del orden de 20, no recuerdo si 20 o 21 plantas de regasificación de ese gas que llega en forma líquida a través del mar, 7 de ellas están en la península ibérica. En España hay capacidad de regasificar algo así como 2 veces la demanda de gas, o cerca de 2 veces, con lo cual las infraestructuras de llegada no van a ser un problema o un elemento de restricción. Y eso ha dado lugar a algo inédito en toda la historia de los mercados gasistas, y es que en estos momentos el mercado gasista ibérico está cotizando con una prima de descuento muy significativa frente al resto de mercados europeos, cuando lo habitual era
al revés, tener una cierta prima por menor liquidez y menor profundidad del mercado. ¿Cómo puede evolucionar? Dependerá en gran medida de la reacción del resto de la oferta, de otra serie de países productores, del desarrollo de infraestructuras de licuefacción suficiente o de cómo se reconduzcan los tránsitos por gasoducto y en concreto los tránsitos por gasoducto con Rusia, lo cual lleva nuevamente al gran interrogante geoestratégico que comentábamos al principio. Es una pregunta, yo creo, básicamente de respuesta compleja y geoestratégica. En cualquier caso, efectivamente, el propio mecanismo de mercado seguramente permitirá estabilizar la situación. Es decir, los precios harán que las inversiones sean más rentables y por lo tanto podamos... Pero me da la sensación, Carlos, de que esto no va a ser una solución a largo plazo. Es decir, podremos estabilizar los precios seguramente con más oferta en el corto o medio plazo, pero el problema de fondo me da la sensación de que sigue estando energético, sigue estando vigente. Sí, el problema fundamental y para ver la tendencia, pues va a depender de dónde está la fuente de suministro y cómo sigue esa fuente de suministro a la demanda, que es lo que observamos en la situación primero del COVID y luego de la salida del COVID. Porque, ¿qué nos pasó en el año 2020? Y por completar los datos que daba Blanca, pues que esos 20 de abril de 2021, 20 y tantos que decías que era la referencia, en mayo del 2020 eran 5 euros megavatio hora. Es decir, se produce el efecto contrario en 2020 con la situación de la crisis del COVID de lo que estamos experimentando ahora. Con lo cual, precios de 5 euros en el gas en 2020 nos llevan a precios medios, que es como cierra el año 2020 en electricidad, de 34 euros megavatio hora. Es decir, precio más bajo que hemos encontrado en los últimos 6, 7, 8 años en el mercado de electricidad. ¿Por qué se produce esa situación? Efectivamente, por una cobertura de la demanda que se enfrenta a un exceso de producción. En el 2021, segundo semestre, nos estamos enfrentando a exactamente lo contrario. Y esa escalada de precios que vemos en ese periodo, llegamos a febrero de este año y lo vemos acrecentado y recrecido por la situación de la crisis de Ucrania. ¿Qué nos están diciendo ahora mismo los mercados de futuros? Que, como dice Blanca, pues es el gran instrumento que debemos tomar para tomar decisiones. Y digo esto porque en esos mercados ya se están tomando decisiones. Cuando tenemos un mercado que está diciendo que el precio de la electricidad en agosto son 200 euros megavatio hora, porque se están realizando transacciones ahora para pagar la electricidad a ese precio. Luego la referencia la tenemos ahí. Y efectivamente es un mercado en el que estamos observando, y para mí es la característica fundamental, que lógicamente está marcada por la situación geopolítica también, pero por esa tensión de oferta-demanda, y si hay una característica ahora mismo es la volatilidad. Y la volatilidad no solamente por el conflicto, sino también por decisiones que se puedan estar tomando desde el lado de las actuaciones administrativas, regulatorias, las intervenciones de los gobiernos de la Comisión Europea. Es muy interesante ver cómo, pues cuando analizamos la evolución de estos mercados de futuros, pues hay fluctuaciones de pasar de 200 euros un día al día siguiente a 160. Esto ha pasado de antes de ayer a hoy. Y simplemente porque se ha hecho público que la Comisión Europea ha alcanzado un acuerdo con España y Portugal para limitar el impacto del precio del gas en la electricidad. Luego tenemos diversos componentes aquí, que son la demanda, la producción, que evidentemente van a estar muy condicionadas por la situación económica y por la extensión del conflicto, por cuál sea al final la contribución a la crisis en cuanto a suministrador de Estados Unidos, porque hoy se está convirtiendo en el suministrador principal en el caso de la península ibérica, pero lo que no sabemos es si eso va a durar
cuando los países de Asia-Pacífico pues compitan con Europa a efectos de tener que llenar sus almacenamientos subterráneos. Luego, incertidumbre desde el lado de la demanda, incertidumbre desde el lado de la producción y también estamos viviendo unos días de incertidumbre desde el lado de las medidas que se puedan estar adoptando para contener este traslado de los precios hacia los consumidores. Luego, un puzzle que, desde luego, si tiene algo es que no es sencillo, ¿no? Otros elementos que van a afectar a esta situación, pues sin duda la velocidad de penetración del desarrollo de las renovables. La velocidad que tengamos, y si miramos a los papeles, y los papeles son los planes, pues tenemos una ambición enorme en todos los países de Europa, pero en España en particular. Y queremos nos hemos dotado de un plan que nos habla de tener un ritmo inversor de 6.000 megavatios año de renovables. Bueno, pues esa entrada masiva de tecnologías que por sus características de funcionamiento nos van a limitar la dependencia del gas y van a ser pues contributivas a la reducción de los precios de la electricidad, van a ser otro de los ejes fundamentales que nos van a marcar qué va a pasar en el año 2023-2024. Pero por dar algunos números muy generales también y que los tengamos en la cabeza, hoy el mercado está cotizando de electricidad, estoy hablando, en la península ibérica, en el entorno de los 200 euros megavatio hora. Esa previsión se extiende al conjunto del año. Es importante ver que el año pasado no veíamos eso. El año pasado veíamos que el primer semestre iba a ser complicado, pero que luego se aliviaba la situación y que se relajaba esa tensión de precios elevados. La crisis de Ucrania nos ha traído pues, la extensión de esa situación, al menos hasta el cierre del año, ¿no? Luego, 2022 estamos viendo esa situación en el entorno de los 200 euros, que se reducen en 2023 en el entorno de los 140, 150 y 2024 en el entorno de los 100 euros megavatio. Claro, estas cifras nos están diciendo vamos a seguir, según los mercados de futuros y las transacciones, repito, que ya se están haciendo, con expectativas de tendencia alcista en la electricidad. Entonces, hay ya alguna pregunta por parte de los participantes en la reunión. Antonio García nos pregunta de qué forma va a mejorar la factura, las medidas adoptadas por el gobierno y quién va a pagar el diferencial de coste. Bueno, ya estamos bajando al tema concreto de... ¿Quién paga en términos macroeconómicos? Al final pagamos todos, evidentemente, por una vía o por otra. Al final es el consumidor y el contribuyente, el ciudadano, es decir, todos nosotros los que conformamos el marco macroeconómico, y aquí estamos hablando en términos macroeconómicos, o sea, en algo que tiene un efecto macroeconómico sistémico, sin evidentemente quitar ni un ápice de criticidad o de gravedad a las situaciones individuales que puedan estar viviendo las personas o las empresas. Entonces, yo creo que es importante también dimensionar desde el punto de vista de números eso que acabo de decir, que esto tiene un impacto sistémico relevante desde el punto de vista macroeconómico. Yo cuando los números tienen muchos ceros no me atrevo con el Excel, entonces prefiero la servilleta, hacer números así a vuela pluma, con lo cual no se me pueden exigir responsabilidades por ellos porque no están en el Excel. Pero bueno, una cifra así o cifras muy, muy a cuartas de lo que estamos hablando. Yo decía, si hubiéramos pensado en hacer un presupuesto o un cuadro macroeconómico hace un año del sector energético en España, pues hubiéramos utilizado los valores de referencia que en aquel momento veíamos, es decir, un gas a 20 euros megavatio hora, una tonelada de CO2 a 50 euros tonelada, por ponerle una cifra que era más o menos en lo que entonces estaba cotizando, y la realidad es que nos estamos moviendo en un entorno en estos momentos donde el gas está a 100 euros megavatio hora y la tonelada de CO2 supera los 80. Eso, desde el punto de vista de impacto,
¿Qué impacto supone? Pues bueno, teniendo en cuenta que el volumen de gas natural consumido con usos finalistas en España pues viene a ser del orden de 250 teras, pues si lo multiplicas por 80 te sale del orden de 20 y pico mil. Es verdad que ya el Gobierno, en las medidas que se tomaron en septiembre, topó o limitó el coste del gas natural sujeto a la tarifa regulada de tipo doméstico, pero bueno, en la medida en que el gran consumo de gas se efectúa por parte de la industria, así una cifra muy a cuartas y medida en cómputo anual, pues solo para el uso de la industria pues pueden ir a suponer unos 20.000 millones de euros de diferencia de sobrecoste en términos anuales, Más luego, el gas que consumen los ciclos combinados para producir electricidad, pues que pueden ser otros 6 u 8.000 millones de euros. Esos 6 u 8.000 millones, cuando se introducen en todo el proceso del sistema eléctrico y en la forma de fijar el precio, en la medida en que dan lugar, aunque solamente viene a ser aproximadamente una quinta parte de la producción, la medida en que se fija mediante una regla de marginalidad y atendiendo, por supuesto, siempre a costes de oportunidad, eso da lugar a que, o ha dado lugar en los últimos meses, a que prácticamente ese efecto se haya reflejado en la totalidad de las horas de consumo, un porcentaje muy alto. Entonces, nuevamente, cifras redondas, esos 6.000 millones al final traducidos en 250 teravatios hora de consumo eléctrico aproximadamente, pues vienen a arrojar nuevamente una diferencia de costes, siempre en cómputo anual y siempre suponiendo que todo se trasladase al final. Todo esto tiene muchos ifs de por medio, pero bueno, pues vienen a ser otros 40.000 millones. 20 más 40, 60, los impuestos que tengan carácter porcentual, no los que sean evidentemente fijos, pues aplicados a todo eso ya estamos viendo órdenes de magnitud muy significativos. Evidentemente eso no se ha producido de la noche a la mañana. Hay elementos que retrasan ese efecto en cadena y que podían hacer pensar a la altura de septiembre que un fenómeno coyuntural, pues bueno, pues era de alguna manera un sarpullido que se pasaba cuando cesaran las tensiones oferta y demanda. En la medida en que se extiende durante muchos meses, pues lógicamente todas las transacciones macroeconómicas se van adaptando a esa circunstancia por pura lógica de funcionamiento de las compañías, de las empresas y del propio comercio. Entonces, eso es lo que hace, yo creo también, que este efecto que en España lo vivimos en septiembre y en octubre de una manera muy en directo, porque teníamos, por razones de estructura del parque de producción y por razones también de usos y costumbres y de políticas comerciales, teníamos de alguna manera un mayor nivel de exposición del mercado final al mercado spot de forma directa y también la tarifa regulada. Entonces hizo que lo viviéramos de una manera muy inmediata y muy aguda. Aunque no haya sido de forma tan inmediata y tan aguda, ese mismo efecto está pasando también en el resto de las economías europeas. Nosotros lo vivimos en directo, ellos lo están viviendo más en diferido, pero claro, algo que se prolonga ya durante 8 meses ya va teniendo una naturaleza estructural, con lo cual estamos hablando de volúmenes que se van propagando a través de toda la cadena productiva y ahí, bueno, pues los agentes económicos actúan con racionalidad económica. En la medida en que alguien le sube en sus costes de producción, pues si puede, evidentemente lo está repercutiendo a los precios derivados. Y si llega un momento en que no lo puede repercutir, pues lo que se produce es bajada de actividad. Y en cierto sentido, eso es lo que se está viendo a nivel macroeconómico. El dato de marzo que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística del índice de precios industriales arroja un crecimiento interanual del 46,6%, que es el dato más alto de toda la serie histórica que empieza ya en los años 70, o sea, tiene dentro de sí la crisis del petróleo de los años 70. Entonces, estamos en ese sentido en niveles de crecimiento de precios industriales
absolutamente récord. Claro, eso se traduce inmediatamente a los bienes intermedios, traduce a productos finales, se traduce a elementos como los fertilizantes, de ahí a los alimentos. Bueno, tiene toda una serie de propagación en cadena que yo entiendo que para nada es ajena al incremento de la inflación que se está produciendo. Con lo cual, evidentemente es un tema que desde mi punto de vista requiere actuaciones a nivel macroeconómico y requiere también actuaciones desde mi punto de vista lo más coordinadas posible y lo más homogéneas posible en el ámbito europeo. Y de la misma manera que en su momento, cuando se inició la pandemia, yo creo que fue una buena noticia para Europa que se concertase la acción de todos los países y se tomasen una serie de decisiones en términos de, de estabilidad económica, de la admisión, la flexibilización de las reglas de déficit, etcétera, etcétera. Yo creo que esta situación tiene una dimensión económica lo suficientemente relevante como para que se tenga ese mismo tipo de valentía y ese mismo tipo de necesidad de acción concertada. Yo creo que desde ese punto de vista creo que es importante que desde Europa se actúe con el máximo sentido de la realidad y con el máximo sentido de la urgencia. Porque los números que hay detrás, la dimensión, el carácter sistémico de lo que estamos hablando, yo creo que así lo hace necesario. Y en ese sentido, las medidas, el Gobierno tomó medidas en septiembre, ahora no se han concretado, no hay ningún documento en el BOE, hay noticias de prensa y conversaciones que sin duda se están teniendo con las instituciones de Bruselas. Yo creo que hay que esperar a ver efectivamente en qué se concretan para poder hacer una valoración de lo que pueden implicar, pero con este panorama, con este cuadro macroeconómico, para mí no solo es necesario, sino que es urgente que se tomen decisiones valientes desde el punto de vista regulatorio europeo. Desde luego, el escenario macroeconómico a medio plazo no es nada halagüeño. Ya has dado unas cifras del coste de la factura y es verdad que la energía lo impregna todo y todo lo que suponga encarecer el input energía va a generar efectos en cadena en todos los sectores. Yo no sé si, Carlos, quieres añadir algo a lo que ha dicho Blanca, pero yo quisiera decirte, bueno, ante este panorama habrá que levantar la vista y pensar a más largo plazo. Es decir, esto es un panorama a corto, pero habrá que levantar un poco y ver qué podemos hacer a medio y largo plazo para seguir con el plan de descarbonización que está planteado y cualquier otra alternativa que exista. Sí, efectivamente, quizá lo que traerá esta situación tan dramática que tenemos, primero por la invasión y sus consecuencias, y luego por lo que ha sido el impacto, como bien explicaba Blanca, a nivel macroeconómico, es que sacaremos las cosas positivas también de esta crisis, ¿no? Y probablemente una de ellas es que dejemos de magnificar la importancia de un mercado muy volátil, un mercado que hace transacciones todos los días, para que agentes vendedores y compradores, como en cualquier otro producto, pues busquen una cobertura de riesgos y una estabilidad distinta. Quizá ahora hemos observado cómo, pues derivado probablemente de esa situación de precios bajos que nos encontramos en 2020, de nuevo por una situación un tanto artificial como fue la crisis de la demanda por el COVID, pues se escuchaba en esos momentos muchas opiniones diciendo ya hemos conseguido la transición energética. Ya estamos en una situación donde estos 20 euros o 30 euros del mercado de electricidad han llegado para quedarse. Y la confianza que había en esos momentos era en un mercado volátil, spot y afectado por una situación coyuntural. Efectivamente, de ahí de lo que hay que hacer es aprender, y no eran ni los 30 que había, ni tampoco nadie esperaba estos 200 de ahora. Y en el camino pues han pasado muchas cosas, y si cualquier
empresa, y aquí hablo de consumidor, pero también de productor, deja la gestión de riesgos de sus ingresos expuesta exclusivamente a la volatilidad de un mercado que va a ser cada vez más volátil, pues encontrará estos escenarios de montaña rusa, porque ocurrirán cuando salgamos de la crisis también. Porque esta penetración de renovables nos lleva a volatilidad, nos lleva a unas situaciones pocas veces bien entendidas por los participantes, ¿no? Entonces, quizá una de las principales lecciones y una de las cosas que nosotros estamos ya observando cuando hablamos a una empresa como KPMG, pues hablamos con productores, con compradores, todos son nuestros clientes, y ves los ángulos muy distintos, ¿no? Y si hay algo en los que se converge es en tratar de buscar una estabilidad de ingresos, como en cualquier otro sistema de cobertura, o como nos gusta decir también cuando haces en una corporación gestión de deuda, pues haces una gestión de deuda de corto, medio, largo plazo, por ejemplo. Y la energía está invitando ahora y a futuro también a hacer esa misma gestión con diferentes horizontes temporales y diferentes riesgos. Entonces, probablemente es la lección más positiva que podamos sacar de esto y tener una visión de construir pues ese futuro buscando una estabilidad. Y el otro tema que coincido con lo que decía Blanca, la necesidad cuando hay una crisis, pues hay que tomar medidas de crisis, pero también cuidado con hacer las cosas para resolver problemas coyunturales de economía de guerra, por decirlo así, y tristemente, mejor dicho, que ahora no queda. Pero veamos que muchas de estas modificaciones que deben ser transitorias no las convertamos en estructurales, de forma que se puedan repercutir daños al mercado y al final a las decisiones que tengan que tomar los agentes en esos mercados. Entonces, por supuesto que hay que adoptar medidas de contención, pero repensemos también, y creo que ahí hay un muy buen ejercicio planteado por la Comisión Europea hacia los reguladores europeos, que les ha pedido, oye, ¿hacia dónde va este mercado? Independientemente de una situación de crisis, ¿qué queremos hacer para tener una certidumbre tanto en la venta como en la compra de energía a futuro y qué instrumentos hay que desarrollar viendo ese horizonte que queremos tener en 2030? Porque, claro, ahora mismo si pensamos en esa cuota de renovables, por ejemplo, según los datos que nos daba recientemente Red Eléctrica con su informe de 2021, pues la cuota de renovables en el conjunto de la electricidad está en el 47%, el 20% en el sistema canario, pero a nivel de la península, el sistema nacional completo, estamos en un 47%. Queremos que ese 47% sea un 74%. Es tremendo el reto, es tremendo, y eso es una transformación completa del sistema que va a introducir pues afectación a los resultados de los precios. Veremos precios muy bajos, veremos precios muy altos, y esto está invitando a agentes productores y compradores a repensar sus estrategias de energía globales. Luego yo, y como decías, David, ¿qué podemos esperar al futuro? Yo, desde luego, confianza en que hay muchas cosas que se deben trabajar. En este sector hay muy buenas empresas, tanto productoras como compradoras de energía, con grandes instrumentos trabajados a nivel de sus coberturas en otros ámbitos. Pues ahora toca trabajar también la energía. Está perfecto, por lo menos un mensaje dentro de esta ola tan grande que nos está viniendo encima, con tantas subidas y bajadas y tanta variabilidad, pues saber que hay un camino que ya está trazado y que se puede continuar insistiendo en él para lograr una diversificación mayor de energética. Yo me pregunto, ¿y las empresas, aparte de aguantar el choque del coste de la energía a final de mes, qué pueden hacer las empresas para sobrellevar esta situación? Ya Blanca antes explicó de que pocas alternativas a muy corto plazo hay, o repercutes el incremento del coste en tu producto o ajustas la producción, pero algo más se podría hacer. Hombre, y indudablemente yo creo que la buena
la buena noticia que puede traer la malísima noticia de la guerra y de la situación en la que estamos inmersos es que de alguna manera yo creo que va a promover de la misma forma que sucedió con el COVID, en mi opinión, yo creo que va a promover una mayor cohesión a nivel europeo y una quizá una toma de conciencia precisamente de ese sentido de la realidad y de ese sentido de la urgencia que va, espero, a dar lugar a políticas orientadas de una manera constructiva. Yo coincido completamente con Carlos en que la transición energética y el despliegue de renovables y el aumento de la eficiencia en el uso de la energía, que en el fondo es lo que está en el corazón de la transición energética, al final es una cierta reconversión, sustitución tecnológica por tecnologías que son mucho más eficientes en el uso final de la energía, porque usan más electricidad, que es, digamos, el vector energético premium desde el punto de vista del rendimiento, y además nos ha salido una bola mágica del desarrollo tecnológico, que es el abaratamiento extraordinario de determinadas tecnologías de producción renovable, en concreto la fotovoltaica y en cierto sentido también la eólica. En estos momentos somos capaces de fabricar electricidad de una forma competitiva, tecnológicamente competitiva, directamente de un recurso primario como es el sol o como es el viento, y eso intrínsecamente es una inyección de eficiencia energética en vena a toda la economía y a todo el uso de la energía. Claro, el tema es que esto hay que hacerlo. Entonces, ese proceso requiere, yo creo, de varias cosas. Uno requiere de tiempo. Evidentemente, un despliegue masivo de infraestructuras y en muchos casos un aprendizaje tecnológico de algunas de las tecnologías que necesitan complementar este modelo no se hace de la noche a la mañana. Entonces, en ese sentido habrá que medir muy bien y jugar muy bien el timing del corto plazo o largo plazo, como comentaba Carlos. Yo, en cierto sentido, creo que necesitamos comprar tiempo para poder desplegar toda esta tecnología y todas estas infraestructuras. También vamos a necesitar dinero. Necesitamos que la economía, bueno, pues tenga un cierto nivel de crecimiento, porque si no, yo creo que esos procesos de reconversión, si no es en unos entornos con ambición de crecimiento y con expectativa de crecimiento, es difícil o más difícil que se produzcan. Y luego yo creo que necesitamos también un intangible, que es conocimiento, necesitamos know-how, necesitamos tener capacidades tecnológicas y desarrollarlas en Europa. Y yo sí que he visto en los últimos meses, en ese sentido, un cambio claro, al menos a nivel de diagnóstico, de decir, necesitamos hacer una recuperación de actividad productiva, necesitamos tener una recuperación y un desarrollo de capacidades tecnológicas si queremos realmente que el valor añadido del proceso de transición ecológica se quede aquí y no se desplace a los centros de conocimiento. Claro, si cambiamos una dependencia de combustibles fósiles de una serie de países por una dependencia tecnológico-industrial de otra serie de países, nos estamos quedando, yo creo, con los deberes muy, muy a medio hacer. Entonces, yo creo que esa percepción sí que existe en la Unión Europea cada vez más y para mí es absolutamente una de las claves del éxito en la salida de esta situación. Y para juntar esas tres necesidades, tiempo, dinero, conocimiento, yo añadiría una cuarta, que es precisamente, bueno, pues un poco imaginación en el sentido y valentía en el sentido de reconsiderar determinados apriorismos. Tenemos que ver cuáles son nuestros puntos fuertes, como decía mi abuela, ¿para qué están mis bienes si no es para remediar mis males? Bueno, pues ¿qué activos tenemos, qué posibilidades tenemos, qué recursos tenemos en un sentido muy amplio que podamos utilizar en esta economía de guerra, como decía Carlos, porque si no los usamos ahora, ¿para qué los queremos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que están aflorando debates que eran impensables hace 3 meses,
de, bueno, por qué no se alargan la vida de determinados activos de generación, por qué no se ponen en producción determinados recursos naturales. Evidentemente todo tiene contraindicaciones. Lo que es bueno para el hígado es malo para el bazo, pero bueno, que se hable de todos estos trade-offs y de todos estos equilibrios, yo creo que es sano y forma parte precisamente de ese reposicionamiento que tenemos que hacer y que posiblemente, si somos capaces de adoptarlo colectivamente con valentía y sin apriorismos, pues a lo mejor a la vuelta de 5 años o de 10 años veremos en retrospectiva que determinados problemas que estamos teniendo han podido ser una buena noticia. Pero necesitamos esa actitud, yo creo, de valentía y de no precondicionamiento. Yo creo que ese reposicionamiento que decías, Blanca, pues sin duda es parte de la clave, ¿no? Y de esa eficiencia, al final económica, que yo creo que es lo importante en buscar esta situación de país, pero yo diría más que de sociedad económica con carácter general, ¿no? Y hay una palanca fundamental para que esto, pues de alguna manera, ayude en el proceso, que es, y de nuevo poniéndonos en una situación previa a toda esta enorme crisis, ¿no? Que es el impulso que se quiso dar desde Europa para contribuir al desarrollo económico a través de las decisiones que se tomaron con los fondos estructurales o con los fondos de recuperación. Yo creo que eso fue una enorme y grandísima decisión arriesgada cuando Europa decide dotar de 750.000 millones al conjunto de la Unión para esto y sobre todo provocando en los países la necesidad de que esto no se va a dar de cualquier manera, sino que tiene que ser ajustado a una serie de planes y de procesos para ganarte la cuota que te corresponda, ¿no? Y yo creo que eso es un elemento esencial a tener en cuenta ahora en este proceso, ¿no? Porque quizá, y nosotros desde el ángulo que lo podemos ver en una empresa grande como KPMG, que estamos pues trabajando mucho en estas cosas, a mí me sorprende enormemente y muy gratamente la cantidad de proyectos que hay de interés de gente que te viene no ya con un PowerPoint, por decirlo así, sino que te viene con una madurez de proyecto para trabajar en estas nuevas líneas hacia donde queremos llevar el sector energético, ¿no? Entonces, la oportunidad no nos hemos visto en una igual, ¿no? Y quizá lo que hay que plantear es un modelo para que con una eficiencia distributiva, porque al final no dejemos de pensar que esto lo vamos a pagar todos los ciudadanos europeos, ¿no? Y que tendremos que dar el mejor uso que se pueda a estas cantidades ingentes que están encima de la mesa y que están planteadas en los planes como los verdaderos vehículos para que se desarrolle bien esta transformación, ¿no? Cuando hablamos de hidrógeno, por ejemplo, pues el hidrógeno se presenta como una palanca fundamental para este crecimiento y esta diversidad hacia la descarbonización, y la situación particular que tenemos en España y en la península ibérica con este plan de renovables, pues lo convierte en una situación privilegiada de nuevo, ¿no? Entonces, ¿eso va a ocurrir mañana? Indudablemente no, pero lo que hay que hacer es sembrar el camino para que esto de una manera ordenada pues se produzca, ¿no? Y realmente pues lo que sí que estamos viendo son pues la situación real del interés que hay tanto a nivel de la inversión como a nivel de los agentes para promocionar estos nuevos desarrollos, ¿no? Y quizá esa es una de las tareas. Evidentemente, hablar ahora de estos fondos cuando tenemos un problema de cortísimo plazo operativo, pues es lo mismo que combinar la estrategia y la operativa, ¿no? Pues hay que saber separarlas, pero no podemos olvidarnos también que ese terreno es el que tenemos que cubrir para alcanzar esos objetivos de 2030, ¿no? Carlos, ¿cómo ves en ese proceso de transición las particularidades del sistema energético canario? ¿Puedes decir algo sobre ese tema? Pues efectivamente, yo creo que es interesante ver que lo que plantea, porque de nuevo hay que ir a los ejes que tenemos en cuanto a los incentivos a desarrollar, ¿no? Y el marco de referencia creo que es el propio Plan Nacional de Energía y Clima y lo que quieren los fondos de recuperación, y en ambos líneas o documentos estratégicos
pues hay una particularidad importante para los sistemas insulares, ¿no? Quizá el PNIEC menciona expresamente el caso de la eólica marina como una oportunidad fantástica para ser desarrollada en los territorios insulares, ¿no? Y habla de nuevo de proyectos tractores que puedan generar economía al final. Pues es una de las bazas, por supuesto, a jugar con claridad en un sistema como es el canario. Y quizá una de las cosas que yo, como he estado muchos años también en temas de regulación, pues siempre los sistemas insulares se han visto como un perfecto laboratorio de ideas y de pruebas para que las cosas sucedan, ¿no? Y el propio plan lo está contemplando ahora mismo, está diciendo ¿por qué no se va a poder trabajar en el mundo renovables, en el mundo hidrógeno, en el mundo de los gases renovables, de este objetivo global de reducir la dependencia de combustibles fósiles, como es lo que ocurre ahora mismo en el sistema canario? Le queda todavía un recorrido todavía más intenso que el que tiene la península. Hablábamos de esa cuota renovables del 47%, es el 20% en Canarias. Bueno, pues todavía tenemos 27 puntos que ganar, ¿no? Entonces, quizá yo diría que el plan enfocado en el sentido del propio plan, tanto el nacional como el de recuperación económica, el de recuperación y resiliencia, pues plantea programas específicos para la demarcación canaria que yo creo que de nuevo hay que aprovecharlos para, bueno, pues si queremos renovables a nivel general, el plan ya se ha ocupado de decir y en las islas todavía más. Y vamos a abrir una partida específica para el desarrollo de las renovables en las islas, ¿no? Luego, en resumen, David lo vería como un mapa de tremenda oportunidad también para que estas cosas sucedan, y diría de una manera más sencilla incluso, porque la dimensión territorial pues debe ayudar a que esto sea más fácil también, ¿no? Y evidentemente pues que se generen esos elementos motores y tractores de la eficiencia también, que se generen instrumentos competitivos, que haya esos efectos llamadas para la industria, no solo de renovables, sino de todos estos vectores, tema de almacenamiento, tema, no hemos hablado hoy, pero otra de las tendencias evidentes que hay ahí es el vínculo energía-movilidad. Pues las islas perfectamente preparadas para que eso pudiera ser de nuevo un laboratorio para ver cómo funciona, ¿no? Luego yo veo un panorama optimista en esos términos, pero lo tenemos todo escrito ahora mismo en papeles y en un PowerPoint, y lo que hay que hacer es llevarlo a la práctica. Pero me gustaría que cada uno, Blanca, Carlos, primero que nada, muchísimas gracias. Ha sido de lo más interesantísimo. Yo creo que hemos cubierto, por lo menos en una visión general, hemos cubierto todos bastantes temas, y quisiera que resumieran en 1 minuto o 2 minutos cada uno cómo ven el panorama y qué pueden decirle a los que están siguiendo esta transmisión. Blanca. ¿O Carlos? Sí, bueno, pues yo casi, no sé si Blanca tiene algún problema, por usar este minuto, yo lo que diría es situación de crisis que tendremos que resolver con medidas de crisis, pero desde luego expectativas que deben ser buenas y tenemos que construirlas para crear un panorama mucho más eficiente y mucho más industrial y económico con carácter general, que nos ayude a alcanzar estos objetivos de la descarbonización. Y el mensaje fundamentalmente a la industria, lo que decía antes, momentos de repensar las gestiones que queremos hacer con nuestros riesgos y nuestra gestión energética global. Sí, sin duda, yo creo que lo que está reflejando esta situación precisamente, bueno, pues es que ha puesto de manifiesto esas fragilidades que comentaba yo al principio, que de alguna manera son la otra cara de la moneda de los activos de que disponemos, y sin duda para mí todo lo que es la cadena productiva tecnológico-industrial tiene que ser un vector absolutamente clave. Me ha faltado añadir, cuando hablábamos del desarrollo de las renovables, de alguna manera el círculo que he citado, el círculo virtuoso, la relación que tiene el nuevo modelo como fuente de ahorro de energía. También hay que tener en cuenta al mismo tiempo que desarrollar toda esa infraestructura requiere de energía, porque al final las placas fotovoltaicas son energía empaquetada,
el acero, el cobre, el cemento de las cimentaciones, de todo este equipamiento, vuelve a ser energía empaquetada. Es decir, yo creo que es fundamental el conseguir mecanismos que estabilicen lo más posible en el corto plazo los precios de la energía, porque eso se trasladará a futuro como un mayor o menor coste de ese nuevo modelo que necesitamos, yo creo, desplegar para poder tener no solo descarbonización, sino independencia energética y libertad geoestratégica desde el punto de vista europeo. Entonces, creo que es muy importante tener esa perspectiva, esa visión dual de largo plazo, corto plazo, que es a lo que me refería cuando hablaba de la importancia de tener un buen sentido de la realidad y un buen sentido de la urgencia, de los tiempos, el cómo hacer coexistir esas dos dimensiones temporales, porque sin duda una es la salida el futuro es la salida del presente, pero el coste del presente también condiciona de alguna manera el futuro, y de ahí que sea tan importante en estos momentos cuidar nuestro tejido productivo e incluso sembrarlo, permitir que tengamos una recuperación de capacidades productivas y de capacidades de conocimiento y de capacidades tecnológicas. Yo creo que ese es el gran reto de este momento, el reto detrás del reto que comentaba Carlos, que solo en números ya se ve desplegar, pasar de menos del 50 a más del 75 en unos pocos años es un incremento impresionante. El hacerlo además generando el valor añadido y a un coste lo más eficiente posible, yo creo que le añade un segundo nivel de reto, y eso es lo que hace tan importante el acierto y la amplitud de miras y la cohesión a nivel europeo en la toma de decisiones, en las medidas que se tengan que ir tomando en estos momentos. A mí me parece absolutamente clave. Perfecto. Pues lo dejamos aquí, Blanca, Carlos, muchísimas gracias. Ha sido, desde luego, una hora que a mí se me ha pasado rapidísimamente. La información que hemos ofrecido ha sido... Estamos, yo creo, ya fuera de hora. Yo creo que vamos a proceder, con permiso de la organización y de David, a concluir la sesión. Yo quiero dar las gracias a todos los asistentes y reiterar mi agradecimiento a AED por habernos ofrecido la oportunidad de compartir este rato con todos y con Carlos y con David en este debate, que ha sido francamente interesante. A mí se me ha pasado, creo que estoy con hora canaria en estos momentos, es como si fueran las 7 de nuevo. Carlos. Pues nada, me uno a los agradecimientos, ha sido un placer, como siempre, compartir con Blanca una discusión, unos comentarios y agradeceros por la oportunidad, porque efectivamente yo creo que ahora pues falta mucho diálogo, mucho debate, confrontar opiniones y ver sobre todo cómo entre todos construimos, que ahora es lo que nos toca. Pues muy bien, pues muchas gracias a todos y hasta una nueva edición. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.